Tengo 79 años, y esto no se trata de sabiduría acumulada. Se trata de la contabilidad final de un hombre que descubrió demasiado tarde el costo de la vanidad. No te voy a dar consejos sobre cómo prosperar, sino sobre cómo no destruirte mientras lo intentas. Pasé la mayor parte de mi vida, 58 años, para ser exacto, viviendo bajo una ilusión peligrosa, y te diré cuál es antes de que llegues a mi edad y lo único que quede sea el eco ensordecedor del tiempo perdido. Lo que voy a confesarte ahora es lo que nadie que vivió una vida entera de sacrificio tiene el valor de admitir en voz alta. La fuerza que la sociedad venera y que tú estás tratando de construir desesperadamente ahora no es tu mayor virtud, es la trampa más sutil y letal que existe. Y yo la construí con mis propias manos. Aguas. Cuidado. Presta atención, porque estoy tratando de salvar las décadas que yo tiré a la basura. Yo viví equivocado. Y lo peor, estaba absolutamente seguro de que estaba viviendo correctamente. Fui el pilar de la casa, el sustento de mi matrimonio, de mi empresa, de mis padres y de mis hijos. Seguí el manual al pie de la letra. Trabajé como un burro. Me tragué el llanto. Pagué las cuentas y nunca, bajo ninguna circunstancia, permití que alguien me viera vulnerable o débil. Yo creía que la definición de un hombre de verdad, de un adulto responsable, era la capacidad de cargar todos los fardos en silencio, sin flaquear. Eso me ganó respeto, estabilidad financiera y la admiración de quienes me veían desde fuera, presenciando mi determinación inquebrantable. Y esta es la parte que necesita dolerte. Tu vida, muy probablemente, se parece mucho a la mía antes del despertar. Estás persiguiendo exactamente la misma máscara. ¿A poco? En serio. Se nos enseña que el sacrificio es sinónimo de éxito y que la madurez se alcanza cuando matamos todas nuestras necesidades emocionales por algo más grande, generalmente dinero, estatus o seguridad. Yo estaba siempre un paso adelante, controlando el futuro, blindado contra cualquier imprevisto que pudiera exponer una falla en mi armadura. Miraba a los demás, a los que se permitían sentir, a los que se quejaban o pedían ayuda, y pensaba, aficionados. Yo soy fuerte, yo puedo con esto. Pero esa normalidad engañosa fue mi mayor acto de autodestrucción. Estaba tan ocupado protegiendo a los demás y mis finanzas que olvidé proteger lo único que realmente importaba. Mi capacidad de conectar, de sentir y de ser simplemente humano, sin la necesidad de ser un héroe invencible. Mi error central no fue un evento aislado. Fue la suma de miles de decisiones minúsculas repetidas por décadas. Fue en el día a día que construí mi prisión. El error era la elección constante de reprimir en lugar de resolver. Si sentía frustración en el trabajo, apretaba los dientes y trabajaba más hasta que el dolor desapareciera bajo la pila de tareas. Si mi esposa intentaba una conversación profunda sobre un miedo suyo, yo la interrumpía con una solución práctica, transformando la emoción en un problema logístico, porque los sentimientos eran desorganizados y peligrosos. No estaba siendo insensible, estaba siendo el mártir controlado, convencido de que estaba sirviendo a la causa mayor de la estabilidad familiar al garantizar que nadie tuviera que lidiar con mis propias debilidades. La armadura que vestí parecía una virtud, algo admirable. Yo era el hombre que nunca perdía la cabeza, el profesional que siempre era el último en irse, el padre que parecía tener todas las respuestas, siempre sereno y racional. Recibía elogios por esa dureza. Eres una roca, un ejemplo de resiliencia. Y cada elogio era un nuevo clavo en mi propio ataúd. Cuanto más me elogiaban por ser inalcanzable, más me distanciaba de mi esencia, cambiando la complejidad de la vida real por la previsibilidad estéril de mi papel. El tiempo pasaba, y mi capacidad de tener una conversación sobre cualquier cosa que no fuera trabajo, finanzas o logística iba desapareciendo, porque ya no tenía acceso a mi propio mundo interior. Esa represión se convirtió en un piloto automático silencioso, una forma de respirar. Lo que para ti hoy es un drama, la angustia de no saber qué hacer, el miedo al futuro, la necesidad de llorar sin motivo aparente, para mí, era solo algo que debía ignorarse. Yo no resolvía mis conflictos emocionales, los congelaba. Me decía a mí mismo que era por el bien de la familia, por la prosperidad del futuro, que no tenía tiempo para futilidades como el autoconocimiento o las conexiones auténticas. Lo que no entendía es que, al rechazar el miedo y el dolor,
También estaba rechazando la alegría profunda y la capacidad de ser amado por quien era yo sin mi función. Mira tu vida ahora y pregúntate, ¿cuánto estás haciendo exactamente lo mismo? ¿Estás posponiendo la autenticidad para encajar en la imagen de fuerza que otros crearon para ti? ¿Estás tragándote una palabra de afecto sincero o una petición de ayuda porque eso sonaría a debilidad? No manches. No lo hagas. Tienes que saber que tu búsqueda incesante de control y estabilidad externa está carcomiendo, lentamente, todos los puentes que te unen a cualquier cosa que sea real. Yo creía que estaba protegiendo mi vida, pero, en realidad, solo estaba aislando mi corazón. Ese es el error que cuesta décadas, y está sucediendo en tus pequeñas elecciones de silencio y represión en este mismo momento. Mi piloto automático solo dejó de funcionar a los 68 años, justo después de mi jubilación y el diagnóstico de mi esposa. Acababa de cerrar la puerta de la oficina por última vez, con la medalla de oro por años de sacrificio en el pecho. El mundo me aplaudía por haber concluido la misión. Tenía la casa pagada, la seguridad garantizada y la promesa de años de descanso. Y fue en ese silencio que el vacío, que había estado ignorando durante medio siglo, se volvió físico. Mi esposa, mi compañera de rutina, se estaba yendo, y la máquina que yo era dejó de producir. De repente, ya no había más hojas de cálculo que organizar ni crisis que manejar. Solo había una mujer enferma y un silencio que nunca me permitió saber quién era yo, fuera de mi papel. El evento catalizador no fue el choque dramático de la pérdida, sino la lentitud de la ausencia. Me senté a su lado en el sillón, día tras día, sin saber qué decir, porque toda mi vida se había tratado de resolver, y no de compartir lo irresoluble. Intenté ser fuerte hasta el final, claro, manejando a los médicos, la medicación y los trámites, pero cuando se fue, el vacío fue ensordecedor. Miré nuestra casa, las fotos, y me di cuenta de que la amé con mi función de proveedor, pero nunca le permití amar a mi ser vulnerable, porque lo había enterrado. La finitud me golpeó no por su muerte, sino por la mía propia. En ese silencio que siguió a la puerta cerrada, me di cuenta de que si moría en ese momento, el titular de mi vida sería: Ejecutivo ejemplar muere en paz, dejando a su esposa e hijos provistos. Nadie diría: murió el hombre que sabía reír de verdad, que tenía miedos tontos y que sabía pedir un abrazo. El vacío no era de ella. El vacío era el agujero que yo había creado en mí mismo, donde deberían estar las conexiones auténticas y los sentimientos vivos. Mi fuerza me había vuelto emocionalmente irrelevante para aquellos que más amaba. El colapso no vino en forma de llanto, sino en una rabia fría y lúcida. Estaba furioso no con el destino, sino conmigo mismo, por haber traicionado mi propio tiempo. La percepción de que había cambiado mi vida entera por la ilusión de ser inalcanzable e invulnerable me destruyó por dentro. Frente al espejo, ya no veía al hombre fuerte, sino un personaje agotado, que había ganado una guerra que nunca tuvo que librarse. Mi identidad se basaba únicamente en mi utilidad, en mi capacidad de ser la solución a los problemas ajenos, y cuando se eliminó esa utilidad, quedó la pregunta aterradora: después de todo, ¿quién soy yo cuando no estoy haciendo algo útil? Comencé a cuestionarme de forma implacable. ¿Por qué tuve tanto miedo de que me vieran pedir ayuda? ¿De quién estaba tratando de huir? En realidad, me di cuenta de que vivía para una audiencia imaginaria que exigía mi actuación de mártir controlado. Tenía tanto pavor a ser juzgado como débil que acepté el sacrificio de ser invisible para mí mismo. El dolor era el descubrimiento de que no viví para mis necesidades, para mis deseos simples o para mi propio corazón. Viví para la expectativa externa de ser el hombre que podía con todo, el hombre de hierro que nunca se doblegaba. La incomodidad era productiva. Por primera vez en décadas, me permití sentir el peso del arrepentimiento, no como una emoción paralizante, sino como un motor de búsqueda. Entendí que el precio de ser fuerte todo el tiempo es la soledad irremediable. Nadie podía acercarse a mí, porque yo estaba siempre protegido por una muralla impenetrable que llamé responsabilidad. Siempre estaba presente en la sala de estar, pero mi yo auténtico estaba encerrado, sofocado por la necesidad de control. Si estás sintiendo ese mismo pavor a la inactividad y a la verdad, sabe que estás al borde del mismo precipicio. La gran verdad que la vida me gritó a los 70 años es esta: la verdadera fuerza no es la ausencia de vulnerabilidad,
sino la valentía de aceptarla y compartirla. La represión emocional no te hace irrompible, solo te vuelve profundamente solitario y terriblemente incompleto. Te están enseñando que la vulnerabilidad es un riesgo, que es la puerta para ser explotado o humillado. Yo te digo, con la perspectiva de quien perdió todo a causa de la dureza, la vulnerabilidad es la única moneda de cambio para el amor y para la conexión humana real. Si no te permites ser visto en tu fragilidad, nadie puede amarte de verdad, solo pueden amar la performance que entregas. Cambiamos la profundidad por la ilusión de control. La mayoría de la gente pasa la vida tratando de alcanzar la fortaleza que yo alcancé, la misma que me dejó hablando solo en medio de una casa vacía. La fragilidad, el miedo y el error no son tus enemigos, son el precio que se paga por la intimidad. No estás siendo fuerte cuando escondes tu dolor. Estás siendo un tonto que está cambiando 50 años de autenticidad por 5 minutos de orgullo. Esa es la matemática simple y devastadora del arrepentimiento. Deja de luchar por parecer indestructible y comienza a luchar por parecer real. Ahora, mira tu propia vida. Te veo, con 30, 40 o 50 años, haciendo exactamente lo que yo hice. Te veo tragándote la petición de ayuda en el trabajo porque el miedo a parecer incompetente es más grande que la necesidad de descanso. Te veo respondiendo estoy bien, cuando en realidad estás exhausto, solo para sostener esa imagen de competencia inquebrantable para quien está a tu lado. Estás tan enfocado en ser el salvador de todos que tu propio yo se está muriendo de sed en el desierto. ¿De qué sirve la medalla que vas a ganar por ser el más fuerte, si no tienes a nadie con quien celebrarlo? Porque todos solo conocen tu armadura y no al hombre debajo de ella. Si continúas en ese camino, te garantizo el futuro. Vas a triunfar en todo lo que es externo. Acumularás bienes, estatus, respeto superficial. Pero un día, el ciclo de producción va a terminar. Te vas a jubilar de la vida. El teléfono dejará de sonar, y el único que estará allí para felicitarte por tu sacrificio será tu arrepentimiento, que será un invitado eterno y silencioso. Ese es el punto donde el tiempo se acaba y la verdad comienza. Estás construyendo una vida que solo funciona mientras estás bajo presión. ¿Te puedes imaginar el terror del silencio, cuando lo único que queda eres tú y el vacío? Ese es el futuro inevitable si no comienzas a desmantelar tu fortaleza hoy. Tienes que dejar de posponer tu autenticidad para un futuro que no necesita tu sacrificio. No estoy pidiendo que lo dejes todo o que empieces a llorar en público, pero comienza con el desarme diario. Hoy, comienza a decir no a una cosa que no te sirve, sin tener que inventar una excusa elaborada de 10 minutos. Hoy, pide ayuda en una cosa pequeña, solo para recordarte a ti mismo que no necesitas ser una isla. Di la verdad simple sobre cómo te sientes a una única persona de confianza, incluso si eso suena un poco tembloroso. La fuerza está en permitirse ser humano, y el proceso comienza con un acto consciente e imperfecto de desarme. El placer y la conexión no son recompensas para el sacrificio futuro, son la vida misma, y si no comienzas a vivirlos ahora, se evaporarán. Tengo 79 años. Desde que comencé a vivir de forma auténtica, me di cuenta de que los últimos 9 años valieron más que los 58 que pasé dentro de mi armadura. Es una matemática cruel. Cambié mi vida entera por la ilusión de ser inalcanzable. Y solo ahora, casi al final, me siento vivo. Miro hacia atrás y veo la ironía brutal. El tiempo que sacrifiqué pensando que me estaba fortaleciendo era el tiempo que debía haber usado para conectar, para reír, para ser frágil sin odiarme por eso. Me arrepiento no de mis errores de cálculo, sino de mis errores de silencio. El arrepentimiento es la certeza de que la vida estaba sucediendo a mi lado, mientras yo estaba demasiado ocupado interpretando mi papel de pilar inquebrantable. No hay autocompasión en mi voz, solo la urgencia de un hombre que vio el reloj acelerar. Tienes tiempo, pero no es infinito. Cada día que pasas manteniendo esa máscara de fuerza, es un día más que lamentarás cuando llegue el silencio. Yo logré desmantelar mi fortaleza cuando la vida me obligó, pero mi suerte fue haber tenido algunos años restantes para sentir la libertad. No esperes la crisis, la enfermedad o la pérdida para forzarte a ser vulnerable. El precio que pagué fue la mayor parte de mi historia. No repitas el error de esperar el final para comenzar a ser quien realmente eres. Tienes 30, 40, 50 años. Dime, honestamente, ¿por quién estás siendo fuerte ahora?
La persona que está pagando el precio más alto por ese orgullo eres tú mismo. El tiempo que tienes es el hoy, y el permiso para ser vulnerable, para ser humano, para pedir ayuda, nunca vendrá de fuera. Tienes que darte ese permiso. Elige ahora. ¿Vas a seguir ahogándote en la ilusión de ser inquebrantable? ¿O finalmente te vas a permitir sentir y ser amado por tu yo real? El tiempo no se detiene para nadie, y tu armadura, al final, solo te aísla. ¿Qué eliges hacer hoy? Si este mensaje te ha pegado fuerte, usa el campo de comentarios para escribir solo la palabra basta, y asume ese pequeño compromiso de desarme contigo mismo.